Este libro lo edita la editorial Morgana de aquí de Monterrey. Para presentar nos acompaña su editora Marisol Veraguerro y los escritores Raúl Sepúlveda Tello y Daniel Port Ruiz. Voy a leer una breve semblanza de nuestra autora. Carla Ivalicia Perales Herrera es licenciada en Pedagogía con acentuación en Planeación y Desarrollo Educativo. Obtuvo una mención honorífica en el concurso contra la violencia de género, una visión, una propuesta hacia una solución, en el Centro Universitario de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2006. Fue colaboradora de la revista universitaria Sui Generis, editada por la Facultad de Psicología de la Universidad durante el periodo del 2011 al 2015. A cargo de la sección Psique-Cinema, fue también colaboradora de la revista electrónica Suite101.net y actualmente, además de escribir para el portal Galaxia sobre temas como la equidad de género, la educación y empoderamiento femenino, se desempeña como docente de secundaria. Así que bienvenidos todos, gracias por estar aquí y empezamos. Existen dos memorias, la de la mente y la del corazón. A la primera se le puede engañar. Si uno decide olvidar, puede olvidar. Es como si construyera una pared o si se pusiera una venda en los ojos para no mirar. Pero la otra, a la del corazón, es imposible hacerle eso. Todo lo que se vive a través de los años deja huellas imborrables. Y eso es parte de la historia de cada persona. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verde de las pies, para poder demostrar que vas no por amar, y entonces
morir después. Y sin embargo, los ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el calor de mi voz. Soy feliz y estoy sufriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama criminal. Entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Que redentor, ofrecerse en mi hastío, que digas fueron tus manos dos. Como los cielos nada llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un fuerte temblando, sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, entre el furor de mi voz. Yo estoy feliz y estoy en vida sufriendo, entre lágrimas viviendo, de pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Infiero que muchos de ustedes conocen a Carla, quien me ha hecho el honor de acompañarla en esta porque siempre que se construye un libro, realmente es una aventura, es un viaje, es algo que no pasa todos los días. Un libro es un objeto muy preciado y sobre todo cuando, como el de Carla, contiene tantas historias, tantas páginas, tantas emociones. Ya ustedes verán cuando lo adquieran, cuando tengan el placer de leer sus páginas, la cantidad de emociones que ella ha buscado, de experiencias de todo tipo. Esta es una novela editada por Ediciones Morgana. Carla Ibaliz es, como muchos de ustedes saben, es docente, es escritora, en cierta forma pues también es activista, ¿verdad?, por el empoderamiento femenino. Y ese es un tema que también está tocado en esta novela. Y es parte de lo que a mí me llamó la atención. Estamos habituados muchas veces a que este tipo de temas no sean incluidos en la literatura. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente son temas que se han marginado como serios, ¿verdad? Porque cuando hay una obra literaria que trata acerca de las crisis, de los problemas emocionales, de los conflictos y aventuras de un hombre, se toma como una novela universal. Y cuando hablamos de los conflictos, crisis y problemas emocionales de un personaje femenino, es una novela de mujeres, ¿no? Entonces es la forma en que muchas veces se tiende a dividir, ¿verdad?, la literatura, cuando la forma de integrarla sería ver esa universalidad tanto desde la perspectiva masculina como desde la perspectiva femenina. Entonces cada uno de nosotros, desde su lugar, desde su origen, desde su forma de ver la vida, sea hombre o mujer, es capaz de llegar a esa universalidad.
Y Carla pues ha tenido el valor de escribir estas memorias del corazón en las cuales toca lo universal desde la mirada femenina, toca las emociones que a todo ser humano le pueden concernir desde las imágenes de flores, desde la música, desde las sensaciones y desde las memorias más intensas. Ya ustedes verán también, conforme las disertaciones que hagan aquí nuestros compañeros, algunas minucias de la novela y que le dan sentido al por qué nos acompaña generosamente un músico, porque ¿qué hace aquí? No está solo amenizando, aquí el músico está como un símbolo. Esta novela es bastante simbólica, recurre a muchos de los símbolos de la psique femenina y en general de nuestra psique colectiva universal. Y uno de los lenguajes con los cuales está tejido este texto es precisamente la música. Y otro de los lenguajes de este sentido vital son las flores. Por eso es que tenemos geranios aquí. Y también de allí el motivo de la ilustración, que ella eligió un corazón con geranios, porque también es simbólicamente una representación del tema de este libro. Les agradezco nuevamente su presencia y esta presentación es más que nada una invitación a que conozcamos a Carla, a que conozcamos su mundo interior, si ya la conocemos como amiga, como hija, como compañera de trabajo, esta es la oportunidad de conocerla como escritora. Es quizá algo que no hemos imaginado. Quiero decir, el escritor se desdobla. El escritor muchas veces nos presenta en sus libros cosas que no vemos fácilmente en lo que llamamos vida real. Porque un libro también es una forma de realidad. Pero estamos habituados a concebir como real únicamente lo que está fuera del libro, ¿no? Y vemos el libro como una ficción. Pero para el escritor no es así. Para el escritor esta es simplemente otra realidad, o bien la misma realidad traducida, o bien una realidad alterna, pero esto es tan real como lo que está viviendo. Y si no, pues hagan la prueba, lean y van a ver cómo van a llorar, se van a reír, se van a acordar de sus propias cosas y van a ver qué tan reales son estos sentimientos. Pues bienvenidos. Yo como editora pues le doy la bienvenida también a Carla como escritora que ya tiene una firma, porque muchos escritores escriben, pero no siempre dan este paso de la publicación. Y publicar también es parte del proceso creativo, es parte de visibilizar la obra. Y el lector también tiene derecho a conocer la mirada del escritor. Y esa es la forma en que el escritor va a tender un puente entre su mirada, entre su vivencia y la del lector. Así que bienvenidos, esperamos que este libro les agrade, que esta presentación les guste mucho y que conozcan esta faceta de Carla, que seguramente les va a encantar. Buenas noches, agradezco en primera, agradezco para empezar a Ibalice por la invitación para presentar su primer libro, gracias a Marisol también, y gracias a ustedes por asistir. Y siento este libro, la verdad es emocionante verlo así que ver la primera luz. Porque hemos estado en el proceso de su escritura y se siente muy gratificante ver cómo es como un hijo que se va gestando y ya ve la primera luz. Y esta novela se encuentra cosas muy destacables. Lo que más me agradó fue cómo te transporta al pueblo donde se desarrolla la trama, el cual es el típico pueblo mexicano, lleno con sus costumbres, con sus costumbres muy arraigadas. Y una cosa que se ha olvidado son nuestros rituales que existen en nuestro país y cómo se encuentran
arraigados en nuestra cultura y como que muchos autores últimamente los han como que ignorado, como que prefieren escribir más sobre cosas de la ciudad, o si muchos autores quieren imitar a otros autores, como por ejemplo a Juan Rulfo, que mi queja es que los autores siempre les encanta poner sus historias en el desierto, ubicarlas en el desierto y que tengan muchos fantasmas, como y porque todos quieren ser como Juan Rulfo, todos quieren escribir su El llano en llamas, su Perro Páramo, nomás que hoy en día le agregan eso, pueblos fantasmas, desierto y narcos, que también se puso de moda. Y esta novela es diferente a los demás porque en esta novela se encuentra en un pueblo vivo. Aquí, bueno, también hay algunas personas que fallecen, pero los personajes tienen vida y esa vida te la transmiten al momento de leerlo. Es lo que más me fascinó, que te puede transportar al pueblo, la esperanza y se puede meter uno en la psicología de los personajes y uno siente empatía por ellos. Pienso que lo que más, cuando una novela, lo más importante de una novela es que los personajes importen, que a uno le importe lo que pasa a los personajes, el grado que uno llega incluso a llorar por los personajes, que se deprima por los personajes y les va mal, que se alegre, se quede un final feliz. Y este libro lo logra. Y también me gusta el concepto de algunos personajes que manejan los conflictos que hay entre familias, entre padres e hijos, que siempre ocurren y Valice aquí lo maneja de forma muy magistral y de forma amena. Sobre todo me gusta la relación de uno de los personajes principales, que es uno de los hijos de la protagonista. Y si me permite, me gustaría leer un fragmento que habla sobre uno de esos personajes, Alonso, y del cual me gustó mucho esa parte. Aquella cena en compañía de los Casanova Allende representaba una ocasión especial que ameritaba un brindis con el mejor vino. Todos bebieron en exceso y Alonso en especial, quien se había dejado llevar por el entusiasmo de las fiestas decembrinas. Su animosidad se había excitado al punto de mostrarse muy alegre y desinhibido. Por primera vez en mucho tiempo se quitaban las gafas. Todos estaban bastante alegres, sonreían. Cantaban junto a Alonso, que tocaba entusiasmado la valenciana. De nuevo mostraba su habilidad ante Franco, que se admiraba de su capacidad para conectarse con sus 5 sentidos y su guitarra. Desde que era muy joven supe que quería ser músico. Yo no podía pensar en ser otra cosa porque nunca fui bueno con los estudios como mi hermana, dijo Alonso cuando Franco le pidió hablarle sobre su pasión por la música. ¿Sigues enfadado con tu padre por eso, Alonso?, indagó suspicazmente. Tu padre quería que fueras un profesional exitoso como él, lo sé. Sin embargo, los hijos tienen pensamientos distintos, ideales, metas y aspiraciones diferentes a las de sus padres, ¿verdad? Es difícil porque los padres siempre creen tener derecho a autoridad en la vida de sus hijos. Ellos eligen la mayor parte del tiempo. Eligen tu nombre, la escuela a la que irás, tus amigos, la carrera que deberás elegir. Salir de eso significa una traición, porque aunque se trate de tu libertad, para ellos significa darle la espalda, ir en contra de todo, desobedecer. Ser mejor que nadie acerca de esta lucha por mantenerse fiel a los ideales y convicciones o fiel a la tribu a la que pertenece. Se siente como tener el corazón dividido, explicó Franco. Te mantienes fiel a la tribu, pero una parte de tu corazón muere para siempre o busca realizar tus ideales y sabes que has sido arrojado al desierto, que eres un marginal. Mi corazón estuvo dividido durante mucho tiempo, confesó Alonso. Una idea le obsesionaba. ¿Tú crees que se puede tener una vida digna solamente tocando la guitarra? Indagó. Parecía que seguía buscando la aprobación de los demás para hacer lo que quería hacer desde mucho tiempo atrás. No solo toca la guitarra es el objeto por medio del cual transmite tu mensaje, respondió Franco. Puede ser un mensaje de esperanza, de vida, de amor o un mensaje de muerte. La música y las canciones son como las palabras. Dicen que basta una palabra para dar esperanza a alguien o un par de palabras envenenadas para lastimarlo. ¿Te gustaba ir a misa cuando eras pequeño? ¿Recuerdas aquella oración que dice: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme?
Esa pequeña oración que repetimos en la Eucaristía antes de comulgar, Alonso asintió, pues bueno, de la misma manera, todo lo que surja de tu música puede dar esperanza. Puede hacer que dos personas se extrañen, puede hacer que dos personas vuelvan a enamorarse. La música es un lenguaje universal, afirmó Franco con bastante certeza. Y este es un fragmento del libro, y como verán, pues, la música, la literatura también tiene mucha similitud con la música. La literatura también puede unir a dos personas, porque si, por ejemplo, a alguien le gusta la misma novela, se juntan las dos personas y hablan sobre ese autor, o por el contrario, si las dos personas no les gusta un autor, pues ya tienen algo también en común y pueden despotricar juntos contra el autor. Lo cual también ocurre con la música, y la literatura, en pocas palabras, como la música nos une. Y un ejemplo como que dábamos la vez pasada, también se requiere de cierta musicalidad, como decían antes. Y esto de la literatura y la música yo creo que se complementan muy bien, y también me gusta mucho lo que hace Ibalice de combinar la música, dar referencias musicales en esta historia, porque música, sobre todo música española, música regional, que muchas veces cuando escribimos también yo caigo en ese error de dar referencias casi siempre de rock o de música extranjera, y nos hemos olvidado de nuestras raíces, de la música mexicana, de la música bravía. Y creo que este libro me gusta mucho porque rescata eso, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y yo creo que es una lectura muy recomendable. Y pues realmente eso lo recomiendo, y si pueden obtenerlo, pues obténganlo. Gracias. Buenas tardes. Desde que tenemos en nuestras manos este libro y analizamos el título, ya empieza un ejercicio de reflexión, o ya Ibalice nos manda justamente a ese proceso, las memorias del corazón. ¿Dónde el corazón puede guardar sus recuerdos? Hablando fisiológicamente es imposible. Es necesario entonces, a partir de aquí, utilizar pues las figuras literarias, de las cuales Carla hace mucho uso de ellas en toda su narración. Seleccioné un texto por aquí y se los quiero compartir. Cada vida merece ser una novela. Hay mucho que contar de nuestras vidas. Libros pudieran salir mucho, suficiente. Pero no todos tenemos la sensibilidad para poderlas escribir. Y es algo que caracteriza la obra de Ibalice. Es tan rica esta producción literaria en adjetivos, en descripciones, que te hace ser cada historia que se relata en esta producción. La memoria del corazón como género literario pues me gustaría clasificarla como una novela de amor, pero una novela de amor no siempre con el final que esperamos, final feliz, y no inicialmente también con ese acercamiento pues sin obstáculos, todo lo contrario, que para que se pueda lograr algo hay que pasar tantas situaciones difíciles, y qué es lo que vivimos a diario, porque un cuento pues fascina a los niños y gusta, pero en la medida en que van creciendo y se van enfrentando a situaciones propias de la etapa, pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era? Crecí y aprendió sabiendo que era diferente. En la página 24, ahorita noticia de los que tienen su libro, pueden checarlo allí, que refleja un poquito de esta situación que enfrentamos. Dice: mientras Isabel maquinaba el matrimonio de Dolores con Pedro, la muchacha correspondía a las cartas que el joven Franco le escribía, profesándole su amor a escondidas,
con el temor siempre latente de que su madre fuera a descubrirla y a castigar su desobediencia. Incluso, en una ocasión pensó en escapar de la casa y fugarse con el novio cuya relación se daba a través de esas cartas y secretos encuentros disfrazados de visita a la iglesia. Y es que si en algo somos expertos es para crear situaciones con tal de salirnos con la. Eso lo rescata bastante bien, Carlos. Entonces nos identificamos. Pareciera que habla de mi vida, como que en qué momento yo le dejé saber esto. Y eso nos hace identificarnos con muchas de las facetas de la personalidad también que Carla nos ha compartido, ya sea como amiga, ya sea como compañera de trabajo, como hija, como hermana. Su relación es un homenaje a grandes historias y recurrimos a las historias mexicanas, porque hay mucha riqueza en nuestra literatura también, como la de Tita y Pedro, de Como agua para chocolate, de la autora mexicana Laura Sanger, o la de Florentino Ariza y Fermín Adaz, de El amor en los tiempos de Gabriel García Márquez. Esa situación, que sí puede ser posible, pero pues tendremos que pasar, que superar ciertas situaciones para poder tener pues un sueño realizado, un deseo, un anhelo. Hay algunas características de su obra, hablando de su estructura, que me gustaría compartir con ustedes, ubicándola como un género, como un movimiento literario del romanticismo. La preeminencia del yo, algo de egocentrismo, se va a reflejar aquí en esta obra. Se caracteriza porque describe de modo intimista los tormentos de un individuo, la lucha que atraviesa en la búsqueda de su amor, y debido a su inadecuación en el mundo, pues todas las situaciones, ¿verdad?, que tiene que enfrentar. Te va llevando, te va desdoblando esas emociones, esos sentimientos, y tú dices, pero ¿por qué? O sea, tan fácil, tan sencillo que es irse con él, es el amor de su vida, ¿qué puede perder? Regaños, reprimendas por parte del padre siempre lo hemos tenido, bueno, pero no, la obediencia ante todo, ¿verdad? No sé, por más que Carla Ibáñez quería que estos personajes fueran felices, no, hay principios, hay valores que se tienen que respetar. Entonces, sí es ir en busca de tu sueño, pero sin perder esos valores que la familia son los que siempre son los que ponen. Que por mucho que querramos dejarlos, nos atan, nos mantienen, son nuestras raíces. Otra característica, el lenguaje poético que utiliza. Es un lenguaje que cualquier persona de cualquier edad, de cualquier preparación, puede acceder a ella con facilidad. Ni es tan rebuscado que tú no puedas comprender, pero tampoco cae en lo coloquial o en lo común. Implica cierto razonamiento, cierta reflexión para que puedas comprender el mensaje de cada historia. Un recurso más, y pues en esto coincido mucho con el autor, la idealización de la naturaleza. Es que me dejo llevar por el arrobamiento con que ella describe cada paisaje. Me siento a la orilla del río, escucho incluso el agua correr. Los árboles me hacen parte de qué forma tan magistral de hacerlo. Otro elemento que yo encuentro aquí, los temas son variados, son muchos. Amor, tragedia, soledad, capricho, angustia, por mencionar algunos. Los personajes tienen una identidad, podemos verlos. Sin embargo, también nos deja ver mucho del temperamento en cada uno de ellos. Hay algo de ti, o mucho de ti, en cada uno de estos personajes. El narrador, Steve, siempre está ahí presente de cada una de las situaciones. El género literario, pues, es narrativo y la clasifico como una novela costumbrista, ya que refleja cada una de las tradiciones pues propias del entorno, del contexto en el que Carla vive. Quiero leer una que quizá yo no conozco al 100%, pero ustedes que son originarios de este lugar podrán coincidir.
La costumbre en los pueblos, como esperanza, era que mujeres y hombres jóvenes pasearan por la plaza. De ahí que si había atracción entre dos de ellos, los padres consintieran que se frecuentasen. De ese modo surgían los más influyentes e importantes matrimonios, por mencionar una de las tradiciones. Antiguas, contemporáneas, todavía habituales, pues yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero por lo menos se rescata esa parte muy propia de aquí de la región. Su estilo es que de repente te confronta. Hay algunas ideas que tú dices, Carla, pero tú escribiste sobre esto. ¿Cómo? No puede ser posible, me asusta de repente. Pero bueno, es lo que habitualmente vivimos. Solo que no nos atrevemos a mencionarlo, a plasmarlo. Y muchas veces ni a compartirlo, ¿verdad? No los quedamos. Hay actitud rebelde también en muchos de los personajes, en muchas de las historias. Y una característica literaria que yo veo aquí es el uso del flashback. Es una narración lineal, sin embargo, va y viene en el tiempo. Hace pequeños retrocesos y en esos retrocesos te aclara qué es lo que pasó para que entonces puedas continuar con el capítulo y puedas ligar las historias, puedas entender. Y de repente tú dices, a ver, pero ¿cómo que entonces vuelve? Y es un recurso que al lector se le torna interesante, atractivo, creativo, porque te hace ir venir una historia. Bueno, en lo personal, a mí he compartido un año aproximadamente con Carla y he podido ver algunas de sus producciones. He quedado encantado con lo que ella hace. He sido muy receptivo a su forma, la he recibido bien. El contexto en el que ella escribe siento que es muy similar y por eso no es difícil comprender lo que ella escribe. Quizá para ustedes sea igual de accesible, pero también les va a crear una situación allí de conformidad, que de eso se trata, de que escudriñemos entonces, de que vayamos al origen de las cosas y por qué. Y a raíz de lo que hemos convivido entonces con Carla, ahí se va a desdoblar el significado real de su novela, Las Memorias del Corazón. Muchas gracias. Cada día, que no esté
Bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí. Estoy muy contenta, muy complacida de que estén compartiendo conmigo este momento tan importante para mí. Muchas gracias nuevamente. Bueno, antes de empezar a hablarles un poco acerca de lo que es la novela, quiero compartir con ustedes cómo fue que yo empecé esta relación con las letras, con la literatura. Y esto fue, les voy a platicar un poco acerca de mi infancia. Cuando yo tenía 11 años, recuerdo mucho que mi mamá, aquí presente, aquí están mis papás presentes, lo cual pues yo valoro mucho, están en la parte ya de atrás, mi papá y mi mamá, mi hermana también está aquí presente. Les comentaba, ella me regaló una pequeña libreta de hojitas de colores. Entonces yo recuerdo que iba yo en la primaria y la maestra de español nos estaba explicando el tema del diario y nos encargó de tarea escribir una página. Entonces, pues fue como en ese momento cuando yo sentí como la necesidad de escribir. Les estoy hablando que tenía 11 años y pues fue la necesidad de expresar mi mundo interior, aun siendo una niña, la que me lleva, digamos, fue como en 1999 a escribir como un pequeño libro donde, según yo, había escrito poemas de amor, pero realmente, pues, ese fue un libro que, pues, nunca se publicó ni nada y terminó olvidado en la basura. Pero, pues, yo era muy pequeña. Pero justamente en esa época, pues, mientras yo crecía, siempre me acompañó como esa necesidad latente de escribir en otros medios. Y entonces pasaron muchos años y pues yo seguía escribiendo diarios. Y fue en el año 2006 cuando yo ya estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, de ahí soy egresada, cuando se convoca a un concurso sobre la violencia de género y ahí yo me decido a participar con el género de ensayo, documentándome sobre el fenómeno de la violencia de género, pues que es un fenómeno que me llama mucho la atención, es una causa con la cual yo me siento identificada y pues desde mi ámbito pues intento apoyar más bien para que termine este fenómeno. Y ese año gano una mención honorífica y pues este hecho fue muy trascendente en mi vida, por lo cual pues me motiva a seguir escribiendo. Y pues nunca me dejó esta necesidad de seguirlo haciendo, principalmente con el afán de compartir, de aprender. Y actualmente pues sigo haciéndolo en medios electrónicos. Tengo una página en la revista electrónica Galaquia, que es una revista de origen español, que ustedes la pueden encontrar en internet. Luego les paso el link para que ustedes también pues conozcan un poco el material que realizo en otros ámbitos. Pero pues para mí la escritura ha significado un medio para el autoconocimiento, para el conocimiento de los demás y la comprensión del mundo. Y es por eso que considero que la literatura tiene una función social muy importante, a pesar de que actualmente exista mucha tecnología. La literatura y las palabras pues nunca van a pasar de moda. Y esto también es algo que hablo en mi libro del poder de las palabras, porque las palabras son las que nos permiten materializar nuestros pensamientos y las que nos conectan con los demás, las que nos permiten crear lazos entre nosotros. Por eso esa es la importancia del lenguaje. Hay un capítulo en donde yo hablo acerca de este poder tan importante que tienen las palabras y es por eso que hay que cuidar muy bien cuáles son esas que estamos dirigiendo, porque como ya lo comentaban mis compañeros, pues tienen una función como de sanar, pero también de destruir. Entonces hay que ser muy consciente de las palabras. Y bueno, ahora sí ya quiero hablar de la memoria del corazón. Un poquito les platicaba acerca de esa como relación que yo tengo con la escritura.
De hecho, en ese año 2006 yo empecé como a comprar, a coleccionar libros, a crear una pequeña biblioteca personal. Y particularmente el autor que más me ha impactado, con el que más he sentido como empatía por los temas que maneja, es Hermann Hesse, es alemán. Tengo todos los libros de este autor y él maneja temas muy filosóficos, muy existencialistas, temas donde rescatan mucho lo que es la espiritualidad, no religión, sino la espiritualidad. Es un mundo muy rico, muy complejo y muy bonito. Entonces, se podría decir que él ha sido una de mis influencias más importantes. Bueno, en la memoria del corazón, el tema que es la médula espinal es el de la familia. ¿Por qué elegí hablar de un tema que hablara de la familia? Porque para mí es la fuente de vida de los seres humanos y sobre todo, algo muy importante, es de que ningún individuo puede escaparse de su influencia. De pronto, entre la familia, nos damos cuenta que vamos repitiendo como conductas, como hábitos y hasta gustos, y de pronto nos encontramos diciendo frases como eres igual a tu padre, o te pareces tanto a tu abuelo en el carácter, o te pareces a tu tía, o seguramente lo has sacado de tu primo, etc. Y muchas veces estos comportamientos, que son llamados patrones, son en gran medida pues inconscientes. No nos damos cuenta. Los repetimos y los repetimos, pero no nos damos cuenta hasta que llega ese momento en el que lo hacemos. Y pues como yo creo que ya mis compañeros pues han hablado mucho acerca de los temas que se manejan en el libro, pero lo que a mí me gustaría que ustedes se llevaran de la novela, de esta historia, es que al descubrir las historias contadas desde otras historias y contenidas en el libro, que ustedes pudieran reflexionar sobre sus relaciones y su dinámica familiar y se preguntaran si realmente están viviendo su vida en base a sus deseos, sueños o metas, o por el contrario, están viviendo de acuerdo a las expectativas de los otros, que en este caso respondiendo a lo que es la lealtad familiar, porque este es un tema muy recurrente a lo largo de mi novela. Y pues como comentaban al principio, aquí también se trata del tema de la búsqueda de un propósito, de un sentido de vida que nos motive todos los días, que es una idea muy recurrente, que la tomé de estos libros, de estas lecturas que yo he hecho, porque creo que pues el fin último del ser humano pues es eso, encontrar como el sentido, encontrar la felicidad, y cada quien pues es diferente, de diferentes medios. Entonces, me gustaría leerles un fragmento justamente que habla de esta necesidad de uno de mis personajes pues más entrañables, que es Alonso Casanova Allende, que él tenía una relación muy conflictiva con su padre y de cómo pues él logró trascender como este complejo que él tenía, o yo lo llamo como karma, tenía un complejo, un karma, una culpa que él cargaba, porque él deseaba ser músico de guitarra clásica, pero su padre siempre se oponía a ese deseo, no lo dejaba hacer lo que él quería hacer. Entonces eso también es una idea que manejo mucho en el libro. Y me gustaría leerles este fragmento que se encuentra aquí en la página 168. El capítulo se llama El Caminante, es el capítulo 10, que se refiere a un bar. El Caminante es un bar. De lo que hablo también en el libro son pues invenciones, ¿verdad? Se desarrolla pues en un pueblo llamado La Esperanza, significativamente se llama La Esperanza. Hay muchos simbolismos, como comentaba Marisol en el libro, y este bar se llama El Caminante, y este capítulo empieza con una frase que dice que hace falta coraje para atreverse a hacer lo que uno quiere ser. Y les voy a leer el fragmento. Alonso tenía la necesidad de encontrar el sentido de su vida a partir del descubrimiento de la fotografía de su abuelo, que lo hizo reflexionar en su pasado y en la posible influencia de sus antepasados en su vida presente. Preguntas existenciales lo asaltaban como ladrones hacia la búsqueda de un propósito que conocía bien, pero al que no sabía cómo llegar.
Estaba atrapado, por una parte, en la lucha contra su padre, que no le permitía expresar su ser con libertad, y por otro lado, en el amor asfixiante de su madre, que lo mantenía en la casa paterna. Ella se negaba a verlo como hombre y seguía tratándolo como niño. Él, en el mismo juego, volvía a sus faldas cada que sentía que la vida lo azotaba con un golpe duro. Temía que si la abandonaba podría perder su amor. Franco pensaba que era el momento en que Alonso debía salir de la jaula y hacer las cosas que Pedro nunca le había permitido, para liberarse del karma de músico fracasado que venía acompañándolo como sombra desde hacía mucho tiempo. Las heridas familiares no se borraban por completo, y en este sentido, el joven tenía la certeza de que el corazón se comportaba de manera vegetal, porque a diferencia de los animales, que tienen células que los ayudan a regenerar sus tejidos cuando sufren alguna herida, los vegetales carecen de esta cualidad. Bueno, en este sentido, las heridas vegetales de las que yo hablo, les voy a dar el contexto, son necesidades insatisfechas, son carencias, son situaciones que nos causaron dolor y que vienen desde nuestra más tierna edad, que es la infancia, y que probablemente dejan huellas difíciles de borrar. Y yo creo que todos los seres humanos y todos los que estamos aquí presentes, pues tenemos este tipo de heridas. Sin embargo, también mi historia lo que quiere es invitarlos a abrazar estas heridas, a colocarlas donde menos nos duelan o hacer algo con ellas. Y aquí es también donde entra el arte, que no lo mencionamos, pero bueno, está presente, por ejemplo, en lo que me decían mis compañeros, en la música, pues todos estos actos. Raúl comentó lo de los rituales, también ustedes se van a encontrar a lo largo de la historia con muchos rituales que pues tienen un significado que en cierta medida ayudan a los personajes como a poder sanar estas heridas de las que hablo y hacer algo creativo, algo productivo y algo bello. Y en este sentido, uno de mis personajes principales, más bien la protagonista de la novela, que es Dolores Allende, pues ella se queda viuda, pero entonces ella encuentra como un nuevo sentido. Bueno, obviamente cuando pierde a su esposo, pues cae en una profunda depresión. Y eso también era lo que Marisol comentaba acerca de que pues estos temas tal vez no se hablan mucho. Aquí vamos a hablar también de depresión. Pero sin embargo, todo este proceso que Dolores tiene, de repente encuentra un sentido en el cultivo de los geranios. Y como ustedes pueden notar, trajimos geranios. ¿Sí? ¿Por qué los quisimos traer? Porque yo siento que de esa manera se encuentra la esencia de Dolores Allende aquí con nosotros. Y también comentaban acerca del músico, porque invitamos al profesor Willy, pues porque él también viene a traernos aquí presente a la figura, a la esencia de Alonso Casanova Allende. Como les comentaba, su gran sueño de toda su vida pues fue el ser músico de guitarra clásica. Y si ustedes quieren saber si logró liberarse de este karma de músico fracasado, pues pueden leer, ya cuando quieran el libro, ahí se van a dar cuenta de qué fue lo que pasó. Pero pues estábamos con esto de los geranios, ¿verdad? Muy significativos. Particularmente pues me gustan mucho estas flores porque me remontan como a la infancia, a la casa de mi abuela materna, y pues por eso los incluimos en el libro. Y de hecho el personaje de Dolores Allende encuentra como un sentido al cultivar estas flores, que son muy nobles, y también en el libro se describe la manera en que se cultivan. Entonces pues mucha información pueden encontrar. Pero pues lo que les comentaba es lograr trascender estas heridas, tal como lo hizo otro de los personajes también bien entrañables, que es Mercedes Casanova Allende, que ella es la hija mayor de Dolores. Pues ella, a pesar de las circunstancias adversas de su familia, siempre se mantuvo fuerte como una muralla, dándole estabilidad a todos los miembros, incluso a su madre, cuando cae en esta depresión. Y pues ya para concluir, quiero leerles el siguiente fragmento,
que se encuentra en la página 208. Este capítulo se titula Geranios. Comprendiendo la necesidad de Mercedes, Franco le dijo que la llevaría a este lugar donde había sido enterrado su padre y en donde ella obtendría su reparación. Aquella tarde, Franco y Mercedes recorrieron las calles del pueblo rumbo al panteón municipal. Caminaban juntos, llenos de esperanza, dirigiendo sus miradas hacia el horizonte, recibiendo sobre su ser las bendiciones del sol. El corazón de ella latía deprisa, saltando un poco, presa de ansiedad. La presencia de Franco le infundía la seguridad que necesitaba para enfrentar al fantasma de su padre, para continuar caminando de frente al sol sin mirar atrás, al pasado. Su padre ya no podría otorgarle ni hablarle, pero ella dejaría de sentirse como esa niña herida y hambrienta de su amor, para dar la bienvenida y abrazar a la mujer que ahora era, sin temores ni rencores. Franco pensó que a Mercedes le gustaría hacer algo diferente, en aquel lugar donde descansaban los huesos del padre, en aquel sitio lleno de tristezas y recuerdos, en que no había más que desesperanza. De pie, frente a la tumba, cerró los ojos y permitió que hablara su corazón. Eso mismo le había aconsejado Franco. Nunca pude comprender esa forma de ser tuya, y llegué a odiarte por hacer sufrir a mi madre. Hoy te perdono, Pedro, te he perdonado. Quiero que nos dejes en paz y sigas tu camino. Llevaba una grabadora consigo, que colocó encima de la losa. Pulsó el play y de la bocina sonó una voz gruesa, que entonaba las primeras estrofas de Que te vaya bonito, de José Alfredo Jiménez. Esa era la canción favorita de su madre. Sonaba en medio de un silencio solemne, dándoles consuelo mutuamente. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que te llenen de sangre tus penas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito.
queremos invitarlos a, aparte de adquirir el libro, si quieren hacer de algún comentario, alguna pregunta a la autora, ahora es cuando, algo que quieran saber, felicitaciones para ella, cualquier cosa. Levanten su mano. ¿Sí? Felicidades por tu libro. ¿Qué otros libros influencia, pero también he quedado marcada como por ejemplo el libro de Sinuel Egipcio, también fue muy importante en mi vida en algún momento. Y por ejemplo también me gusta mucho, bueno, Laura Esquivel, como Agua para Chocolate, me gusta mucho ese libro también. Ahí también me inspiré un poco para la relación de Dolores y Franco, de un amor como que trasciende a lo largo del tiempo, pero finalmente después de casi 20 años, si es amor verdadero, pues tienen que estar juntos. Gracias. Bueno, este libro lo pensé mucho, como por el año 2012 lo estaba pensando, como en el 2015 pues ya empecé a hacer pequeños borradores y en el 2016 empecé a escribir formalmente, pero pues siempre me ocurría mucho esto del bloqueo del escritor que a veces nos ocurre. Por eso me tardé tanto, porque de hecho no, es mi primer libro, entonces no tenía como que mucha experiencia. Gracias. Me llama la atención que diga que se tardó tanto, porque a mí se me hace un poquito tiempo para un libro de esta magnitud. Sí, bueno, la literatura no tiene un tiempo estándar, ¿verdad? O sea, podemos tardarnos años o meses o días. Sí. Pero sí es... Sí, ¿verdad que sí? Sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo a la autora? ¿Preguntas? ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora pues esperemos pues hacerle promoción al libro, que llegue a las personas que tienen que llegar. Yo creo que tiene mucho que decir, que tenemos mucho que aprender de él. Y pues ya estoy maquinando la segunda parte. Quiero llevar ahora al siguiente nivel al personaje de Alonso Casanova Allende, porque seguramente se van a quedar. ¿Qué sigue para él? Realmente logró superar este karma, logró ser ese músico reconocido que quería ser. Y ya estoy pensando ya su historia. Bueno, ya la tengo pensada. Quiero empezar a escribir en estas vacaciones y ya tengo el título. No sé. Bueno, el título del segundo libro va a ser La Hacienda del Odio. Gracias. Los invitamos a que adquieran un libro y a que adquieran un canapé. Esos son gratuitamente cortesía de la autora y de su familia. Pues nos honra mucho su presencia. Estoy segurísima de que les va a encantar este libro. Tengo una pregunta final. ¿Qué costo tiene el libro? Tiene un costo de 200 pesos. Hoy estamos de oferta porque los que no vinieron a la presentación pues les va a salir 250, pero hoy lo tengo en 200. Y confirmo, y con foto. Gracias. Una felicitación a Carla, ¿verdad? Ojalá que yo creo que este sea el inicio del éxito para tu carrera como escritora, ¿verdad? Excelente alumna, buena alumna, mi alma. Y pues felicitaciones a ti y a toda tu familia, que creo que si yo me siento orgullosa, yo creo que tus papás están doblemente de tu familia. Entonces, pues, enhorabuena. Gracias. Yo también quiero felicitar a Carla. Conozco a su papá, su mamá, sobre todo. Y así como dijo la señora, yo también me siento orgullosa, ¿verdad? Y quiero desearte lo mejor. Me gustó mucho todo lo que contiene tu libro, claro, lo voy a llevar. Invité más gente, pero por X o por Y no pudieron venir. Pero yo creo que mejor
a lo mejor después hacemos un pedido más grande. Pero la verdad que sí está muy interesante y felicidades de nuevo. Bueno, también es una necesidad, como comenté al principio, este tema siempre me ha llamado la atención. Cuando se convocó el concurso en violencia de género, es un tema que yo no lo he vivido así directamente, pero sí es algo que me gustaría también incluirlo en la literatura, estos temas del empoderamiento, porque la mujer pues ya necesita tener ese protagonismo que tal vez no lo ha tenido por cuestiones de que, bueno, no quiero entrar en esos temas porque son algo complicados, pero yo creo que la mujer también en literatura pues tiene que hacerse presente. Tenemos muchas cosas que decir. Gracias. Bueno, pues les reiteramos la invitación, ¿verdad? Pueden pasar a tomar su foto con la autora, escribir un libro. Y además pues, nos ameniza aquí Alonso Casanova. Perdón. Soy yo.